Y yo quiero hablar acerca de la resurrección. Quiero hacer un repaso de lo que ocurrió en todos esos momentos de la resurrección y que podamos reflexionar, porque el cristianismo, si usted dice que es cristiano, que es cristiana, tiene que ver con la resurrección y uno tiene que identificarse con la resurrección. Es más profundo aún que cuando una persona decide hacerse cristiano. Yo quiero ser cristiano. La Biblia dice que usted tiene que resucitar. Bueno, ¿y cómo va a resucitar? Y uno dice, no, para resucitar tiene que estar muerto. Sí, uno cuando no ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo, uno está muerto espiritualmente y tiene que resucitar. Entonces, cuando Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó, la iglesia o los hombres que estaban al lado de él, algunos no creyeron que él había resucitado, sino hasta que le vieron otra vez. Jesús estuvo 40 días con ellos y después dice que se fue a los cielos. Dice la palabra de Dios, que subió a los cielos. Y dice que así como se fue, un día va a venir, va a volver. Entonces Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Créalo o no lo crea. Jesús un día va a venir otra vez. Pero la iglesia, la gente que tomó la decisión de creer, de aceptar, de que Jesús había muerto, había sido sepultado y había resucitado, empezaron a hablar y a predicar acerca de la resurrección. Entonces, cuando uno le habla a alguien de Jesucristo, uno tiene que hablarle acerca de la resurrección. Si uno quiere que alguien siga a Jesucristo, tiene que hacer mención de la resurrección. Dice Mateo capítulo 28, lo que fue la lectura esta mañana. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Cuando Jesús eligió a los apóstoles, le dijo: síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Él les enseñó de que él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar. Él estuvo diciendo eso. Y cuando Jesús se muere, todos lo abandonan. Ninguno cree. Pero es increíble que, aunque le enseñó a los discípulos, hubo mujeres que eran discípulas y andaban ahí cerquita de él. Y esas mujeres escucharon eso, que Jesús iba a resucitar. ¿Y saben quiénes creyeron? Las mujeres. Nosotros podríamos decir que las mujeres son más fieles que los hombres cuando se habla de la fe. El hombre tiende a titubear y a fallar y a dudar más que la mujer. Y aquí Jesús murió, fue sepultado y él dijo: yo voy a resucitar al tercer día. ¿Quiénes estaban ahí? Las mujeres estaban. Ninguno de los discípulos, ninguno. ¿Qué ocurrió el domingo? El sepulcro estaba vacío. El sepulcro estaba vacío. Lucas 24, verso 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo que leyó el diácono. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esto es lo más sorprendente, Jesús murió y Jesús se levantó. Satanás hizo fiesta. Satanás estaba alegre. Satanás dijo: triunfé. El Hijo de Dios había muerto. El Hijo de Dios estaba en una tumba. Satanás dijo: gané. ¿Y saben cuál fue la sorpresa? Que no está ahí. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Escuchen esto. Hay mucha gente que no cree en Jesucristo hoy. Y ese creer no es que uno le pregunta mucho: ¿usted cree en Jesús? Y dicen: sí, yo lo he visto en la película, yo lo he visto aquí, yo fui a la iglesia una vez. Eso no es creer. Eso no es creer. Eso es creer, es algo más profundo que eso. ¿Por qué están buscando a un vivo entre los muertos? Están en el cementerio. ¿Por qué? Si ya resucitó, está vivo. Si no hubiera habido un sepulcro vacío, el mundo jamás habría oído de Jesús. La resurrección es la diferencia definitoria que ubica el cristianismo
en categoría aparte de todas las demás religiones. Hay miles de religiones en el mundo, miles de religiones en el mundo. Es más, les comento, la religión más grande es la de los musulmanes. Ustedes saben, los yihadistas y toda esa gente que pelea y que mata a otro y que se pone bomba y que explota a los demás porque creen en el Corán y creen en una serie de reglas de esto y su profeta es Mahoma y todo. El mundo, el 75% en el mundo son musulmanes. El cristianismo es el 25%, menos del 25%, pero el 75% son musulmanes. Pero ¿saben qué? La resurrección marca un antes y un después. Por eso, a partir de ese primer siglo se dice antes de Cristo y después de Cristo, cuando murió. Y eso aparece, ¿saben qué? En los libros de los musulmanes también. Ellos pueden creer en cualquier otra cosa, pero Cristo es el que marca la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Increíble. Mira, la última estrofa, el último párrafo. No fue que Jesús pasó por un proceso de resucitación médico. Hay gente que le ha pasado eso. ¿Cómo se llama eso, doctor? Cuando alguien se muere y no está muerto, supuestamente. Bueno, el sistema, el cuerpo se para. Eso. Ahora, escuchen esto. Nosotros vamos a predicar a Amazonas y de repente la hermana un hermano de Patti, una de las hermanas de la iglesia, de las indiecitas, dice, le llega la noticia, se murió su hermano. Y entonces la vuelven a llamar a los familiares, se murió. Estaba metido para allá para adentro, para las comunidades indígenas. El muchacho, él era indígena también, es indígena. Y bueno, entonces fueron a buscar no es un médico, el que pone el formol. El que pone el formol porque había que enterrarlo, pues, para que durara de un día para otro. Entonces lo buscan, no lo encuentran. Eso fue en la mañanita, son las 5 de la tarde, se paró el muerto. Se paró, sí, se levantó. Si hubiese llegado ese hombre antes, lo matan a punta de formol. Lo inyectan. Le dio una cosa de esa. Quedó ahí tieso y no se sienten las palpitaciones, respiración, ni nada, ni se mueve, está muerto. Jesús no pasó por eso. A Jesús lo mataron, ni que reencarnó. Ustedes saben, la gente que cree en la reencarnación. Yo no sé, estaba escuchando hoy, venía ahí, entonces dice, no, porque antes en la otra vida yo era tal, porque era del tal, y tengo habilidades en esto, porque en la otra vida yo fui tal cosa, fui músico, y ahorita soy no sé qué cosa. La reencarnación no existe. Usted se muere, los gusanos se lo van a comer, un día va a venir Jesús, un día usted se va a levantar y va a ser juzgado, cielo o infierno. Así sencillito. No existe. Fue que resucitó. El cristianismo afirma que algo sucedió a Jesús que no le había ocurrido a nadie más en la historia. Eso es lo que marca el cristianismo. Nuestra esperanza cristiana no es solamente la inmortalidad del alma, de que yo soy cristiano y yo me muero aquí y mi alma sigue No es solamente eso, sino la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Usted necesita pasar por un proceso de resurrección aquí en esta tierra. Por eso usted tiene que tomar la decisión. Yo voy a seguir a Jesucristo, sí, yo lo voy a seguir. Yo me voy a arrepentir de mi pecado, sí, yo me voy a arrepentir. Y ese día que uno se arrepiente, uno pasa por un proceso y hay un tanque como este que está lleno de agua, que se llama bautisterio. Un tanque, el río, el mar, lo que sea, un charco, aunque sea, pero que le tape completo. Para pasar, ningún hombre presenció la resurrección. Ninguno. ¿Vieron cuando lo mataron? ¿Quién estuvo allí? No, las mujeres no lo vieron. Las mujeres no estuvieron. ¿Las mujeres estuvieron el día que resucitó? No, las mujeres fueron después que Jesús había resucitado. Estaban ahí, pero ellas no vieron la resurrección. ¿Estuvo Dios allí? ¿Estuvieron los ángeles allí? Los que no vieron, los que no estuvieron, fueron los hombres. Romanos capítulo 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, vive en cada uno de nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, vamos a pasar por una transformación, por un cambio, por ese espíritu que va a hacer ese cambio en nosotros, esa transformación en nuestras vidas. El cristianismo sería destruido en su totalidad si solo un hueso de su cuerpo fuera hallado. Hubo un hombre, imagínense, llegó a la universidad, estudió, sacó su maestría
y después fue a hacer un doctorado. El doctorado era, o su tesis era, acerca de que Jesús no había resucitado. Esa era y usted sabe que se hace el doctorado, hay que sustentarlo con pruebas científicas y todo esto, y el hombre se fue para allá, para Israel y Jerusalén y todas esas partes y eso. Y después de unos 3 años estudiando toda la cultura, el hombre se hizo cristiano. Dijo, no, y esa fue su tesis. Oye, no. Y hay un libro muy famoso acerca de eso. Y la tumba quedó vacía, la tumba está vacía. Excelente el hombre. Se dedicó a estudiar teología a lo máximo para demostrar esto. Pero Pablo dijo lo siguiente, en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La resurrección tiene poder, hermano. La resurrección tiene poder. La resurrección cambia la vida de las personas. La resurrección le hace entender a uno que uno, si no pasa por este proceso, uno no tiene a Jesucristo. Jesús murió físicamente y fue resucitado literalmente. Esto significa que Él está vivo hoy. ¿Está vivo Jesús hoy? Usted tiene que creer que Jesús está vivo. Nosotros no tenemos un Jesús muerto. Nosotros tenemos un Jesús vivo. Un Jesús que cambia la vida de las personas. Un Jesús que arregla cualquier dificultad. Un Jesús que se especializa en los problemas más difíciles que el hombre no puede resolver. Un Jesús que da paz al cuerpo de uno. Un Jesús que sana el cuerpo y la mente de las personas. Es un Jesús que tiene poder. Y tiene poder en su resurrección. También significa que podemos creer en Él hoy y obedecerle. Eso significa. Usted puede creer en Jesús y usted puede obedecerle hoy. Este es el mensaje del Evangelio. Es profundo. La esperanza del cristiano, escuchen esto, la esperanza del cristiano no es vida después de la muerte. ¿Cuál es mi esperanza? Que voy a tener vida después que muera. No, esa no es la esperanza del cristiano. Sino que hay vida y punto. Yo tengo vida del momento que yo creo, me arrepiento, me bautizo, yo tengo vida y punto. Más nada. Ahí empieza. Esa es la esperanza del cristiano, que está vivo hoy. Que usted necesita decir y necesita creer que Jesús está vivo hoy. Juan 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección y la vida? Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, y no es el que cree que está allá en la tumba. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, si usted no se ha arrepentido, si usted no se ha bautizado, usted está muerto. Así, sencillito, sencillo, sin palabras, así, facilito de explicar. Por eso, el que cree en mí, yo creo en Jesús y yo no lo he aceptado, yo no me he arrepentido, yo no me he convertido. Si yo creo en Jesús porque yo estoy muerto, dice la palabra de Dios, que vivirá. Ese es el poder de la resurrección, que Dios levanta a los muertos espirituales. La resurrección no tiene sentido a menos que en verdad haya ocurrido. Jesús no es una mentira, ni es un engaño. Jesús no es un fraude. La cruz no es una ficción, no es un mito, no es una alegoría. Su muerte, su sepultura y su resurrección fueron reales. La sepultura, miren lo que pasó, lo que ocurrió en la sepultura. Si Satanás tuvo alguna vez un banquete en el infierno, fue ese sábado de Pascua cuando Jesús era cadáver. Jesús estaba allá en el hueco, Jesús estaba muerto. Satanás estaba de fiesta, ganó. Sí, ganó. ¿Por qué? Porque a través de engaño lo mataron, a través de engaño lo crucificaron, a través de engaño lo desaparecieron de la historia. Estaba eliminado. Satanás estaba triunfando, ganó. Pero la resurrección de Jesús acabó con eso, puso fin al júbilo del diablo y habría un regocijo celestial por todo el mundo, por toda la eternidad. Ese día hubo fiesta. Ahorita en el viaje a Amazonas está una de las viejitas que empezó allá la obra con su esposo. Tiene ya casi como 90 años por allá cerca. Y dice, no, vino a mí una señora a hablar de que lo más importante era el sábado y que hay que guardar el sábado. Yo le dije que no, porque Dios reposó el sábado. Ella le estaba explicando a la que quería el sábado, le dijo, no, porque Dios reposó el sábado, porque el domingo fue el día de la fiesta, porque el domingo fue el día que Jesús resucitó. Imagínense qué respuesta tan sencilla pero tan profunda. Sí, Dios reposó el sábado, pero el día fue la fiesta grande, el día fue la resurrección. Y ese día
Hubo fiesta en los cielos, hubo fiesta en la tierra, hubo fiesta en todas partes. Jesús se levantó. Qué grande, qué bello. Por eso el mensaje del evangelio, lo más profundo del evangelio, uno anda y le pregunta a la gente qué es el evangelio, la gente no sabe qué es el evangelio. Por eso 2 Corintios capítulo 4, el versículo 3 en adelante dice que está velado. Así, la gente no ve, dice que los incrédulos no ven, no les resplandece la luz del evangelio. No ven, no lo entienden, no lo entienden. Y en Tesalonicenses, la segunda carta, el capítulo 1 del 8 en adelante, dice que a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio sufrirán pena de eterna condenación, apartado de la presencia de Dios para siempre. Los que no conocieron y los que no ven el evangelio. Usted puede hablar con un pastor, usted puede hablar con un evangélico, usted puede hablar con un mormón, usted puede hablar con un testigo de Jehová, usted puede hablar con un católico, usted puede hablar con cualquier persona allá afuera y usted le pregunta qué es el evangelio y no sabe qué es el evangelio. No sabe, está velado, está velado. Y yo no sé cuántos de los que están aquí no saben el evangelio, porque ese es el poder de Dios. El mensaje del evangelio, sencillito, consiste en esto: en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Yo estaba predicando esto la semana pasada en Keyword y fue un pastor de una iglesia evangélica con un grupo de ellos. Y yo prediqué, yo les dije, ¿qué es el evangelio? No supieron qué contestar. Terminando el estudio, dicen, no, nosotros queremos obedecer el evangelio, nosotros queremos bautizarnos. Un grupo completo, oren por eso. Pero ese es el mensaje poderoso del evangelio. Poderoso. La gente no se hace cristiana, la gente no se convierte a Cristo porque no sabe. No conocen lo que es el poder. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es sencillito, sencillito, sencillito. Los ángeles señalaron el lugar donde el cadáver de Jesús fue puesto. Los ángeles señalaron, fue puesto allá. Mateo 28:6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vení, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Los ángeles sabían. Cuando estaban las mujeres, cuando llegaron los hombres, no está ahí. Vengan, vean el lugar, ya está vacío. Por eso el cristianismo es la religión de la tumba vacía, porque ahí no está su dirigente, su guía, su líder. Resucitó. Y era una piedra inmensa que colocaban en toda la entrada, porque no es como hoy un hueco que la gente lo meten allá, eran unas cuevas y los metían allá adentro y le colocaban una piedra inmensa allá afuera. La sepultura gritó diciendo, todo está perdido. En la sepultura todo estaba perdido. La muerte ganó, la vida perdió. La situación puede haber parecido sombría el viernes, pero la resurrección sucedió el domingo. Jesús no tuvo fúnebres que hubieran sido planeadas de antemano. No tuvo su honra fúnebre. Cuando una persona se muere, cuando cualquiera de nosotros, ¿dónde lo están velando? La gente pregunta, no, en tal parte. Entonces la gente va y hasta se muere un cristiano, nosotros cantamos, oramos, estamos un rato ahí, lo llevamos al cementerio, se muere cualquier otra persona, lloran, rezan, le hacen lo que sea. Hay algunos que pasan días haciéndole cosas, hay otros que pasan meses y otros pasan años. Jesús no tuvo nada de eso. Tampoco fue sepultado por sus familiares. Imagínense que muera su mamá. Murió su mamá, que es la parte que uno como que más le pega, que más le duele, ¿verdad? Murió su mamá. No fue nadie de su familia. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted si su mamá muere y no va nadie de su familia? Bueno, Jesús, el hombre más importante de la historia, murió y no fue nadie de su familia. Imagínense, ni de sus apóstoles. Cristo murió como un mendigo, tristemente. Así como cuando muere alguien, está en la morgue, no se sabe quién es, no se sabe dónde está, no se sabe quiénes los familiares, no aparece nadie, va y lo tiran en un hueco, en una fosa común allá con un poco de cadáveres. Jesús murió así, pero fue sepultado por un rey, como un rey. Fue sepultado como un rey. Mateo 27:57. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, ya para las 6, antesito de las 6, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Sepulcros labrados, sepulcro de rico. Dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Uno solo entierra a los que están muertos, más nada. Pilato, José
Nicodemo y las mujeres sabían que Jesús estaba muerto. El hecho más básico y más certificado acerca de Jesús es su muerte. Miren algunas pruebas inefables de la resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas reales, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién se apareció? ¿Quién se apareció? ¿Cuántos días? ¿A quiénes? Mira, le hago una pregunta. ¿Se le apareció a Pilato? ¿Se le apareció a Herodes? ¿Se le apareció a los guardias? ¿Se le apareció a la gente que no creía en él? Jesús no se volvió a aparecer a más nadie que no creyera en Jesús. Sí. Por eso, escuchen lo que les voy a decir. Cristo viene y Cristo no se va a llevar a ninguno que no le esté siguiendo. El que no le esté siguiendo se queda. Así como cuando Jesús resucitó no se le apareció a ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no merecen. Ellos no merecían ver a Jesús. Ellos no creían en Jesús. Ellos no aceptaban a Jesús. Ellos vieron a Jesús, vieron que hizo milagros, vio que movió a la gente, que era un líder religioso, pero no siguieron a Jesús, no obedecieron a Jesús, no vivieron para Jesús, no le entregaron la vida a Jesucristo. En cambio, los que le siguieron a Jesús, los que entregaron su vida a Jesucristo, Jesús se le apareció a eso. Cuando Jesús venga, Él se le va a aparecer y va a estar y se va a llevar únicamente a la gente que le sigue. Hay otra cosa que corrijo de esto. Sí se le va a aparecer a todo el mundo, porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Pero eso no es para que venga para acá conmigo, no, ya va a ser para juzgar, para juzgar. El cristianismo se edifica sobre pruebas tangibles y confiables. Si Jesús no puede hacer nada acerca de la muerte, entonces cualquier otra cosa que haga no tendrá ningún valor. La ley judía rechazaba las pruebas circunstanciales, tenía que haber pruebas. Los veredictos sustentan con 2 o más testigos, esa era la ley de ellos. Miren lo que dice ahí, 2 Corintios capítulo 13, verso 1. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Cuando a Jesús lo crucificaron, buscaron varios testigos. Hasta que llegaron unos que dijeron, no, este dijo que el templo lo iba a tumbar y en 3 días lo iba a levantar. Y buscaron muchos, dice que buscaron muchos testigos falsos hasta que apareció lo otro. Ellos tenían por ley buscar a 2 o 3 testigos. Dios dio considerables espacios en las escrituras a los testigos. La resurrección se mantiene en pie en cualquier tribunal. Miren lo que aparecen ahí. Y hay unas pruebas de quienes estuvieron ahí. Hay algunos de los que han estudiado, de los eruditos y todo, dice que posiblemente se apareció unas 10 veces. Otros dicen 12 veces. Vamos a leer algunas de esas, yo creo que vamos a leer unas 12 veces. Número 1, a los enemigos. Paradójicamente, los enemigos creyeron cuando los discípulos dudaron. Los enemigos sí creyeron. Ellos advirtieron a Pilato que Jesús había anunciado una resurrección en 3 días. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Ellos sí tenían miedo, que se levantó, que hizo tal cosa, que se lo roben, que después aparezca en tal parte. No, le mandaron la guardia. Una enorme piedra se rodó para cubrir la entrada y se selló. Se apostaron soldados para guardar el sepulcro. Hablando humanamente, el hombre no podía haber sacado el cuerpo. Cuando las mujeres hallaron que la piedra fue rodada a un lado, dejando expuesto el sepulcro vacío, nadie gritó diciendo, busquen ese cuerpo. Durante toda la historia, nadie ha hallado el cuerpo de Jesús. Nadie. Hay mucha gente que ha estado buscando esto. Es más, les explico que en este mes que pasó, hubo otro loco de los tantos que han habido en toda la historia después que Jesús murió, que dijo que encontró los huesos de Jesús. Sí, el mes pasado, imagínense. Y siempre va a aparecer. Aquí hay unos huesos, apareció Jesús, ese es Jesús, pero no hay prueba. Ustedes saben que hay prueba, que ahorita hay prueba, hay algunos químicos que se usan para ver de cuánta edad, cuánto tiempo tienen los huesos, de qué fecha y todo eso. Y hay muchos que han tumbado todas esas historias. Uno es el carbono 14, cuando dice que apareció el sudario y todo eso, que aparecía el rostro de Jesús. Eso le hicieron la prueba y quedó raspada. Sí hay. Entonces ahorita hay cómo comprobar, hay cosas como esas. El silencio es asombroso. Cuando Pedro predicó en Hechos 2, él estaba cerca de aquel cementerio. Imagínense, el primer discurso que se da, Pedro está predicando así delante de toda la gente, hay más de 5,000 personas, ¿y sabe dónde estaba?
El cementerio está ahí atrás, estaba ahí atrás. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Dios lo levantó, Dios lo levantó. Las mujeres, el Jesús resucitado apareció a María Magdalena. Ellas fueron las más fieles allá. Ellas fueron las que creyeron. Ellas fueron para el sepulcro en la mañana. Jesús ya había resucitado y Jesús se les aparece. Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ¿apareció a quién? Primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Se le apareció a las mujeres, que reciban honra por esto. Eso es, que reciban honra por esto. Las primeras en la batalla. Las mujeres llegaron primero. Cuando encontraron a los apóstoles, estos se rieron de ellas. Ni siquiera se les ocurrió imaginarse una resurrección. Las mujeres fueron y le dijeron, ¿qué hicieron? Se rieron de ellas, se burlaron. Yendo ellas, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que la mujer le había dicho que está vivo, y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No le creyeron. No le creyeron. Y ellos no anduvieron con Jesús 3 años para arriba y para abajo, comieron, durmieron. Imagínense, pasaron toda la roncha del mundo, todo lo que sea, todo lo difícil, todo lo bueno, todo lo malo, y andaban con Jesús para arriba y para abajo, y vienen las mujeres y le dicen, está vivo, resucitó, se me apareció a mí, dice María Magdalena. Se burlaron, no le creyeron. Dice la Biblia que no le creyeron. ¿Quiénes? Sus apóstoles. Pedro, Santiago, todos, eran 11, porque uno ya se había matado. No le creyeron. Jesús reprendió a los apóstoles por su incredulidad. Finalmente se apareció a los 11, después se le fue apareciendo a todo el mundo. Se le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, que los regañó, su incredulidad. ¿Por qué ustedes son tan incrédulos? Anduve con ustedes, comí con ustedes, vieron los milagros, sané a esto, levanté el muerto, lo otro, todo, y ustedes no creen. Y le dijo, y su dureza de corazón. Cuando una persona no ha creído en Jesucristo, su corazón ¿cómo está? ¿Blando o duro? Duro. Usted puede decir, no, es que yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo de vez en cuando voy a una reunión, yo participo de eso, pero su corazón no está blandito, ¿oyeron? Su corazón no está blandito, su corazón está duro. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Miren lo que pasó con Juan. Juan llegó al sepulcro, se detuvo y luego siguió a Pedro hasta adentro. Cuando vio los lienzos de la sepultura, reunió todas las pruebas. Juan 20, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Qué hizo? Vio y creyó. Solamente vio y creyó, más nada. Vio los lienzos. ¿Qué eran los lienzos? Unas sábanas que le envolvían todos de los pies hasta aquí, y había otra cosa que le ponían en la cabeza, que era el sudario, y todos acomodaditos allá. Y los vio, listo, resucitó. No, no necesitó más pruebas, pero al principio no creyó. Los apóstoles, los cobardes, llegaron a ser mártires. Eso es, imagínense el poder de la resurrección. Los cobardes, los que no creyeron, los que se fueron, los que abandonaron a Jesús, los que ya no estaban con él, los que le dijeron resucitó, no creemos, los que se rieron, todos llegaron a ser mártires a excepción de Juan. Todos murieron, a todos los mataron, llegaron a ser mártires. ¿Qué explicación se le puede dar a esto? La resurrección, más nada. Creyeron en el poder de la resurrección. Creyeron. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo fueron testigos competentes. ¿Los tildaría usted de mentirosos? No. ¿Puede usted confiar en los evangelios de la Biblia? Claro que sí. ¿Cómo puede explicarse uno el comienzo, el crecimiento y la continua existencia de la iglesia primitiva? Todo surge de la resurrección. Usted y yo estamos hoy aquí porque esos apóstoles que no creyeron, que no confesaron, que dudaron, cambiaron y empezaron a aceptar el poder de la resurrección y empezaron a predicar el evangelio y a decirle a la gente, usted tiene que cambiar por el poder de la resurrección, usted tiene que transformar su vida, usted tiene que ser diferente. Y eso vino desde ese siglo, desde hace tanto tiempo hasta el día de hoy, más de 20 siglos, 21 siglos en eso, porque uno creyó en el poder de la resurrección. ¿Cuántos creen en el poder de la resurrección? Es poderosa. Tomás, yo sé que hay muchos Tomases. Posiblemente usted sea uno de esos Tomases.
Posiblemente, hay muchos, en el mundo hay muchos. Tomás el escéptico. Al igual que los demás, Tomás estaba destrozado por la muerte de Jesús, estaba triste, estaba llorando, estaba mal. Se le acabó su guía, su líder, su mentor había desaparecido, estaba triste. Y él no estuvo presente en la primera vez que apareció Jesús a los apóstoles. Cuando Jesús apareció, estaban 10, faltó Tomás. Él no estaba ahí. Y por eso es el escéptico, como Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces ya eran 10, quedaban 11, ahora quedaban 10. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos, en sus manos. Escuchen esto, que le voy a dar un secreto cuando un testigo de Jehová hablen con ustedes, que aparece en la Biblia de ellos y aparece en la Biblia de nosotros. Dice que si no viene en sus manos, si fue crucificado o clavado en un madero así, es un solo hueco aquí en las manos. Pero si fue crucificado, dice, en sus manos, la señal de los clavos. Clavos plural. Si es así, es un solo clavito. Si es así, son 2 clavos. No se les olvide eso. Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ¿qué pasó? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Si yo metiere mi dedo ahí y metiere mi mano en su costado, si yo no meto mi mano en su costado, no creo. Yo no creo. Era un discípulo de Jesús. Es posible que usted y yo somos más creyentes que Tomás. Es posible. Yo no vi a Jesús. Jesús no se me apareció a mí. Y yo creo en Jesús y en el poder de su resurrección. Y yo sé que ustedes están como estoy yo. Pero él te dice, no, si no aparece, yo meto, que mi dedo traspase esa mano y que mi mano se meta por ese costado, yo no voy a creer. Luego le dijo a Tomás, imagínense, Jesús se aparece. Venga acá, Tomás, mete tu mano. Pon tu dedo, mete tu dedo. Acerca tu mano. Métela en mi costado, métela. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, ustedes pueden leer lo que dice Dios. Dijo después de eso. Y Tomás, ¡pum!, cambió de ahí en adelante. Usted y yo tenemos oportunidades y chances de cambiar por el poder de la resurrección. Estos hombres fueron enseñados, educados, formados por Jesús, pero cuando Jesús resucitó, el poder de la resurrección los cambió y los transformó. Y por eso el cristianismo está vivo. Y por eso nosotros está vivo. Y por eso creemos en la resurrección y en el poder que ella tiene. Amén. Esta omisión pudo haber sido letal para su alma. Los discípulos fueron tras él. Debemos aprender y practicar esto hoy. Jesús aceptó someterse a la prueba de Tomás. Sí, Jesús dijo, aquí estoy yo, prueba. Tomás declaró, Señor mío y Dios mío. El apóstol Pablo, a otro de los que se le apareció, la conversión se dio más adelante de Saulo o Pablo. Es suficiente para certificar la resurrección. Cuando usted lee Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22, habla acerca de cómo hizo efecto la aparición de Jesús en la vida de él. De perseguidor que era Pablo pasó a predicador. ¿Por qué? Vio al poder de la resurrección, vio a Jesús resucitado. Porque Jesús de ahí en adelante aparece, pero aparece con las marcas. Y eso le pasó a Pablo. No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Eso es lo que dice Pablo. Y el versículo aquí en el 58, 15:8 de 1 Corintios, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. Y yo creo que las mujeres entienden más esto de abortivo que uno. Y de repente el doctor y eso. Cuando una mujer dice, es que aborté. Hay unos abortos que son inducidos, que los provocan para sacar la criatura y matarla. O otros que se dan espontáneos. Pero es cuando alguien está ahí y está vivo, o viene malo como sea, pero se lo sacan. Un abortivo. Bueno, Pablo dice, yo como un abortivo. Yo nací cuando no tenía que haber nacido. Él no anduvo con Jesús. Él estuvo en contra, él persiguió a los cristianos, él mataba a los cristianos. Y él dice, el Señor se me apareció. Y que se le aparezca el Señor, hermano. Yo no sé si Jesús se aparece hoy. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a cambiar o nos vamos a morir aquí de una vez. Pero Jesús no se va a aparecer. Usted no va a decir, antes decían muchos los religiosos, es que Jesús se me apareció anoche y me dijo tal cosa. No, eso es mentira. Jesús se va a aparecer el día que Él venga en las nubes. Ese día se va a aparecer Jesús. Ese día sí se va a aparecer. Pablo creía en la resurrección corporal y la predicaba. Él andaba predicando eso. La mayoría de los eruditos enumeran 10 apariciones de resurrección.
mientras que algunos enumeran 12. Veamos, María Magdalena, habiendo pues resucitado por Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Ese es un caso. Otro caso, a las mujeres. Pasado el día de reposo, Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Se les apareció también a Simón Pedro, Lucas 24:34, que decían, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Apareció a Simón. A 2 hombres en el camino de Emaús, Marcos 16:12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. A 10 apóstoles cuando no estaba Tomás. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Se apareció Jesús a los 10, a los 11 se le apareció, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a 7 discípulos que estaban junto al mar de Galilea. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los 2 de sus discípulos. Esos son 7. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Después Jesús le dijo, tiren la malla para el otro lado. Y la tiraron y después no podían sacarla. A los 11 apóstoles en Galilea, Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, todavía dudaban. Es increíble, es increíble. A más de 500. 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. A Jacobo, 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. A los 11 apóstoles, otro momento, y los sacó fuera hasta Betania, Lucas 24:50, y alzando su mano los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Estaba con ellos también. A Pablo, 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Note que Jesús no apareció a sus enemigos. Desde que Jesús apareció, no apareció a sus enemigos. Esto es los judíos religiosos, Pilato y Herodes y todo ese poco de gente. ¿Apareció a quién? A sus discípulos. Los testigos han hablado. ¿Cree usted en el poder de la resurrección? Si alguno no ha entregado su vida a Jesucristo, entréguesela. Resucite con Él. Viva con Él. Si tiene problemas, si tiene lo que sea en su vida, désela a Jesús. Porque el poder de la resurrección es milagroso. El poder de la resurrección cambia la vida de las personas. Que Dios me los bendiga.